Anton Vogel era un hombre envejecido prematuramente. Vivía en una antigua ciudad amurallada donde se erigía cierta alta casa de estudios que había sido en tiempos medievales una abadía donde se desarrollaron las buenas obras del Señor, marcándolas en la piel de los olvidadizos, y a costa de sus vidas, si era necesario. El señor Vogel era el más famoso de los libreros de los alrededores, dueño de una biblioteca envidiada entre todos los estudiosos, y él lo era por derecho propio. Joven en apariencia, pero con una sabiduría superior a la de los más antiguos miembros del claustro. Todos coincidían en que podría haber enseñado con facilidad las materias más complejas de la teología. Pero nada de eso le importaba al señor Vogel, quien llevaba una vida frugal, entre libros e ideas. El único cambio en su rutina se daba por las noches, cuando debía trasladarse para sus cenas a la taberna de la calle donde estaba su local, y encima del cual vivía. No tenía mujer que le hiciera los trabajos de la casa, de manera que no le quedaba más remedio que alternar entre carreteros y borrachines del lugar, los pendencieros y los jugadores de todas las combinaciones posibles en los naipes del Taur. Siempre llevaba un libro y se enfrascaba en él durante todo el rato. Pagaba bien y dejaba una generosa propina. El dueño le reservaba a tal fin la mesa más alejada, mientras que su hija, una preciosa muchacha, lo atendía en cada oportunidad y con celo ejemplar, en secreto enamorada de ese joven tan endiabladamente atractivo que ni siquiera se fijaba en ella y en sus atenciones, que vestía de manera tan extraña, con ese largo capote de botones de cobre que nunca se quitaba, ya fuera en invierno o en verano, y que era motivo de burla. Sus modales eran tan extraños, sus modismos en el habla y cierto arcaísmo detectable en las palabras que utilizaban aturdían a las simples mentes de los parroquianos. Pero a todos los tenía magnetizados con el muro de silencio que interponía con el resto de los mortales, ya que incluso las inteligencias más toscas intuyen la grandeza cuando está presente, y más aún cuando ésta pretende esconderse. Pero el envejecido prematuro se había fijado en efecto en las atenciones de la adorable criatura, llamada Astrid, y en el fondo secreto de su aletargado corazón una chispa había renacido, aunque le pareciera por completo inconcebible. Al padre de la moza, llamado Jürgen, quien era un viejo zorro en lo que concernía a sus intereses, no se le escapó aquel detalle, la manera deliberada de rehuir el contacto con los ojos de su hija. Desde hacía tiempo que sentía curiosidad por aquel joven tan parco, que despertaba pasiones en los corazones de las jóvenes más bonitas sin esfuerzo alguno, pero sin interés en capitalizar ese influjo, y, además, estaba al tanto de las maledicencias del populacho acerca de una supuesta fortuna en oro. De manera que se frotaba las manos mientras esperaba que el tiempo realizara su obra. Y así fue. Por más que lo negara e intentara combatirlo, el corazón de Anton Vogel había despertado tras tanto tiempo, y al final no pudo resistirse más, perdido y arrasado en la impronta mesmérica de aquellos ojos celestes que relucían como el cielo claro en un día de gloria a Dios y a las potencias del bien, esas mismas que él había rechazado. Sus miradas se entrelazaron, igual que sus almas. Los dos sintieron el fuego sagrado de una pasión invencible, las mejillas de la chica se ruborizaron de dulzura virginal, y entonces el amor lo conquistó todo. Ya no pudo pensar en otra cosa, ni interesarse en sus lecturas abstrusas sobre arcanos fuera del alcance de los simples mortales. Acabó justificando sus sentimientos diciéndose que necesitaba una esposa, alguien que se encargara de él. Alguien que lo amara como aquella flor de un día que perdiera hace tanto tiempo. De las dificultades del enlace, de la intimidad de los cuerpos que el amor físico requería, ya se acordaría luego, después de pedir la mano de Astrid de su padre, quien no aceptó de inmediato, alegando que su hija no iría a parar a ningún hogar de pobreza franciscana, como era sabido que solo podían proveer los libreros. Para contrarrestar esa creencia, Vogel le mostró un pequeño cofre lleno de monedas de oro. Un cofre que unos pocos momentos antes había estado vacío. La propuesta de enlace fue aceptada y fue necesario reanimar a la novia, quien se desmayó ante tanta felicidad. Astrid ya hacía planes para una vida alegre y apasionada.
coronada por niños y una casa limpia, sin la cercanía de las botellas pecaminosas entre las cuales había crecido, y su contenido perverso, que odiaba. Habría aceptado a su pretendiente aun si se hubiera dado a la bebida, pero el hecho de que no lo hiciera era otro punto a su favor. Antón despertó a la terrible realidad cuando ella le habló sobre el traje de bodas, en una alusión clara a la inconveniencia de su capote. En ese momento comprendió que se había dejado llevar por un arrebato, y desde ese momento entrevió el desastre en el cual todo necesariamente habría de acabar. Intentó dar marcha atrás, tímidos intentos en los que reconoció la futilidad, su incapacidad y la fuerza del amor que sentía por esa criatura. Incluso durante el impostergable período de cortejo se había visto en la necesidad de quitarse el capote y en cada una de esas oportunidades el hedor apareció más pronto o más tarde y debió buscar cualquier pretexto, por más ridículo que fuera, para interrumpir la cita y volverse a sus aposentos antes de que fuera demasiado tarde. Astrid no notaba nada, todo lo adjudicaba a las adorables excentricidades de su futuro esposo, al cual soñaba cada noche de manera tan apasionada a la que tal vez ningún mortal podría ajustarse. La carcoma de los nervios lo tuvieron a maltraer las últimas semanas, puesta ya la fecha y realizados los arreglos necesarios para una gran fiesta de bodas. Cuando llegó la noche de la despedida de soltero, en la taberna de su suegro y con un grupo selecto de invitados, a la que asistió renuente y más taciturno que de costumbre, nadie se hubiera esperado algo como lo que iba a suceder en pocas horas más, al morir la noche, muriendo las ilusiones de la pobre Astrid, y las de su padre. Tanta tensión nerviosa llevó a Anton Vogel a dejarse arrastrar por la bebida, a condescender a ese placer embrutecedor de los sentidos, y sus sentidos se embrutecieron en verdad. Una oleada de placer, de olvido fugitivo, un quitapenas en la forma de bebedizo, lo hicieron remontarse al herrumbrado oropel de una lejanísima juventud de los excesos, un pasado que creía muerto y enterrado. Cuando volvió en sí lo hizo por el hedor y por la brisa marina. El hedor era el suyo, intenso como pocas veces. Estaba en el muelle, donde un banco de niebla cubría con su sedoso sudario a la ciudad amurallada en su único punto descubierto, dejando a salvo solo los chapiteles en la abadía de los anquilosados tormentos medievales, esos mismos que él había administrado como una cura contra las muchas herejías. Una sombra se acercaba, igual de borracho que él. Era Jürgen, quien llevaba la botella a medio beber en la mano y un cigarro en la otra, riéndose estúpidamente, continuando la jarana en la que había degenerado la despedida de soltero, cuando su futuro yerno comenzó a darle al pico como si lo hubiera hecho desde siempre. Los había retado a todos y a cada uno derrotó en pruebas de tolerancia, además de demostrar un nunca antes atestiguado ingenio para el retruécano procaz. Antón sintió frío y calor al mismo tiempo, y se dio cuenta de que no llevaba el capote. Le preguntó al tabernero, con el rostro contraído en una mueca de espanto, dónde había puesto el capote, y Jürgen, riéndose como endiablado, le dijo que al fin se había sacado esa maldita cosa, y que se lo había dejado en la taberna cuando le entraron ganas de respirar la brisa marina. El tabernero se había acercado a él y su mano se apoyó en su hombro, donde su camisa se rajó, como si la llevara puesta una larga temporada en la tumba. El hedor saltó de su cuerpo hacia la nariz de Jürgen, quien hizo la cabeza a un lado, con una expresión de asco. Pero luego abrió los ojos para ver lo que se le había montado en la mano que había apoyado en su hombro. La luna llena en el cielo despejado iluminaba bastante bien, lo suficiente para ver los negros gusanos de tierra. Los gusanos conquistadores de los que hablara el genial descriptor de lo macabro y lo arabesco. Anton Vogel profirió un grito ensordecedor mientras echaba a correr a toda velocidad, de regreso a la taberna, sin duda. Jürgen lo siguió, aunque no a la misma velocidad. Estaba impresionado, o quizá incluso hasta atemorizado. La niebla era densa, pero encontró el camino sin dificultad. Oyó ruido de destrozos y luego los gritos de su hija, y entonces apresuró el paso. La niebla se había adentrado en las calles, pero peor aún eran las nieblas mentales.
Las nieblas de horror y la incurable enfermedad mental que dejaría al tabernero y a su hija, la visión infernal que ambos atestiguaron casi al unísono, Astrid desde la ventana encima de la taberna y el tabernero saliendo de la niebla, acercándose hacia el cuerpo de lo que alguna vez había sido Vogel. Solo que era otra cosa. A ojos vista, en una rápida y aterradoramente lenta sucesión de transformaciones, cada una más horrible que la anterior, el joven, que no era más que un resabio atávico de tiempos largamente idos, envejeció en cuestión de segundos, volviéndose un anciano de una vetustez inconcebible, que intentó decirle algo al tabernero, que por gracia divina murió en su garganta ajada. La carcoma de la podredumbre dio acelerada cuenta de él, hasta que no quedó nada más que un sedimento pestilencial, y unos instantes después, ni siquiera eso. En su largo capote, cosido dentro del forro, se hallaría luego la materia ajada, casi deshecha por los años, de un sudario, junto a fragmentos de pergaminos de antigüedad incalculable, páginas de abominables volúmenes conteniendo viejos conjuros y encantamientos, cosidos con hilo de oro a la vestimenta que utilizaba todo el tiempo y que no era más que otro sudario, uno que entregaba vida en vez de vestir muerte, un secreto aprendido en los añosos libros en los que era un experto y con los cuales Fausto había alcanzado una muy penosa inmortalidad.